Buenos días, es realmente un placer estar con ustedes y comentarles un poquito de un tema que es sumamente importante y que en muchas oportunidades solo nos ocupamos cuando la perdemos, ¿no? Ese es el problema de la salud. Mientras la tenemos, la disfrutamos, pero recién nos preocupa cuando nosotros la perdemos. En ese sentido, el trabajo que ustedes realizan en términos de lo que es agua y saneamiento es fundamental. Entonces, el día de hoy les voy a presentar lo que es el cambio climático en salud y vamos a ver un poco lo que es la contaminación y la deficiencia de saneamiento con algunos ejemplos que les voy a mostrar. El índice de la presentación va a ser la introducción, impactos, vulnerabilidad, la resiliencia y conclusiones. Bueno, clásicamente, empezamos para ver un poco qué es el cambio climático y vamos a interpretar o vamos a definir al cambio climático como una variación del estado del clima identificado por pruebas estadísticas, ¿no? Pero a lo largo de lo que son décadas, y no podemos, y hay que diferenciarlo siempre, que cuando hablamos de clima estamos hablando de periodos largos, ¿no? Mínimo décadas, mínimo 30 años, como define la Organización Meteorológica Mundial. Sin embargo, el clima se manifiesta también en todo lo que es la variabilidad climática, ¿no? Y ahí tenemos la estacionalidad, lo que son efectos niño, niña y todo ello que ustedes conocen muy bien. También tenemos dos temas importantes que están en relación a lo que es la vulnerabilidad, que es cuán vulnerable es una población, un determinado sector a los efectos del cambio climático, y está también la resiliencia, que nos va a indicar cuán, para decirlo de manera sencilla, cuán resistentes somos nosotros, cuán menos vulnerables somos a los distintos impactos del cambio climático. En términos de respuesta, ¿qué es lo que se ha venido trabajando desde que ya se identificó el tema de cambio climático? Que son dos áreas, el tema de mitigación y el tema de la adaptación. El sector de agua y saneamiento tiene que ver con ambas áreas, pero básicamente en salud nosotros trabajamos digamos en un 85% en términos de lo que es adaptación. Si hablamos de cambio climático, entonces tenemos que referirnos principalmente al dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y es entre todos el más importante porque tiene un tiempo de duración de 100 años. Es decir, que el CO2 que nosotros estamos emitiendo en este momento va a permanecer en la atmósfera durante otros 100 años, donde muchos de nosotros no estaremos y bueno, otros sí permanecerán, ¿no? Bueno, el aumento importante del dióxido de carbono se ha dado desde la era industrial, con una diferencia realmente muy importante, ya que se produjo un aumento de 280 partes por millón, ¿no? A 379 partes del millón medido en 2005. Lo interesante de esto es que en 8.000 años previos a la industrialización solo se incrementó 20 ppm, ¿no? Entonces este hecho se relaciona fuertemente con lo que es la actividad de tipo antropogénico. Si ese incremento de los gases de efecto invernadero y principalmente del CO2 continúa al ritmo que se está dando, este gas va a duplicar su concentración a nivel atmosférico. Y esto tiene un efecto clave en lo que es la temperatura, el promedio de temperatura de superficie del planeta, que podría ir entre 2 y 5 grados Celsius. Lo grave de esto es que hay que diferenciarlo de lo que es la percepción térmica. Si aquí, por ejemplo, en La Paz, que nos caracterizamos por una importante oscilación térmica, estamos a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana en 3 grados, 4 grados, y a eso de las 11 o 12 tenemos una temperatura de 15 grados, bueno, veremos que hay una gran cantidad de grados que se aumentan. Sí o no es nuestra historia, ¿verdad? Que estamos congelados en la mañana y mejora un poquito a mediodía para volvernos a congelar en la tarde, ¿sí? Bueno, esa oscilación térmica bastante importante que caracteriza al sistema en los ecosistemas de montaña, pues lo que nos está mostrando es percepción térmica.
Cuando nosotros hablamos de que el promedio de temperatura del planeta puede aumentar entre 2 y 5 grados, estamos hablando de un tema realmente serio. ¿Por qué? Porque con un incremento de 3 grados centígrados, se dice que nuestro estilo de vida, ya está, nuestra propia sobrevivencia como especie se vería comprometida, ¿no? En las distintas áreas del mundo ya se registran incrementos, pero estos están causando una serie de efectos que son ampliamente publicitados por la prensa. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos entonces de esto? Que el clima será más extremo, incluso llegará a ser la nueva norma. Se habla de monzones más cortos pero más intensos, sequías severas, tormentas más fuertes. Es decir, eventos extremos cada vez mucho más serios, más intensos y mucho más frecuentes. Y esto es lo que reporta el quinto informe del IPCC que salió en marzo del 2014. Otro elemento importante y que también lo reporta el IPCC es que el 95% del calentamiento global que nosotros estamos viviendo ven, mi ronquera también efecto de la variabilidad del clima. Muy bien, entonces el IPCC en el reporte de marzo del 2014 también pone en evidencia que el 95%, ¿sí?, para decirlo en palabras sencillas, de responsabilidad del calentamiento que nosotros estamos enfrentando se debe a la acción humana, acción antropogénica. Muy bien, entonces tenemos un problema que es de carácter y de origen humano. Por lo tanto, tenemos que definir al cambio climático como un problema global, social y de desarrollo. Y aquí hay un trabajo muy interesante de Ulrich Beck, un sociólogo alemán, el que señala que el siglo XXI es el escenario de confrontación de las sociedades humanas con los resultados de sus propias acciones económicas, desarrollistas y ambientales, ¿no? Por lo que los cambios globales y entre ellos el cambio climático se constituyen un problema que amenaza a todo el planeta, pero mucho más importante para las economías más débiles. Y ahí es donde tenemos que entrar a ver lo que son impactos, lo que son efectos, y dentro de los impactos, o los catalogaremos como consecuencias, desenlaces y efectos sobre lo que son los sistemas humanos y los sistemas naturales. Y dentro de los impactos físicos que estamos evidenciando del cambio climático y de la variabilidad incrementada o modificada por el cambio climático, tenemos obviamente inundaciones, sequías y aumentos del nivel del mar para los países que tienen nivel del mar. Esto obviamente trae consecuencias sanitarias, muerte y, por ejemplo, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, y de una serie de efectos sobre lo que es el estado de salud y la vida de las personas. También, y aquí lo hemos evidenciado, estas son fotos en su mayoría de eventos que se dieron en Bolivia, tenemos un incremento de muertes y enfermedad por mayor frecuencia de eventos extremos. Casos de leptospirosis, por ejemplo, que se presentaron en 2007 en el Beni después de inundaciones. Al centro ustedes pueden ver una imagen de lo que sucedió después del evento extremo que tuvimos en la ciudad de La Paz el 19 de febrero del 2001. Y también otros impactos sobre la salud que están dados principalmente por lo que son olas de calor. Entonces las olas de calor, que son temperaturas extremas, que son muy diferentes para cada microclima, tiene un efecto importante sobre la salud. Aquí les pongo el ejemplo de Francia, que ellos perdieron 15.000 personas en una ola de calor, principalmente de personas de la tercera edad, personas que ya tenían un problema cardiorrespiratorio y que al verse forzadas sus condiciones funcionales por la ola de calor, pues se descompensaron y perdieron la vida. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que París tiene muchos de los techos con metal, entonces veremos que esas son ciudades que están preparadas para el frío, pero no para el calor.
Entonces, si no hay un buen sistema de aire acondicionado, o este tiene sus deficiencias, pues el problema lleva a la pérdida de vida de esas personas de la tercera edad. Y aquí entramos al tema fundamental, que es el que nos atañe el día de hoy, que es el tema del agua. Y si hay un área en el cual el cambio climático está poniendo en evidencia con más fuerza sus efectos, es sobre el agua. Pero el agua no solamente para uso recreativo, consumo ecosistémico, productivo, sino también para lo que es saneamiento básico, salud y obviamente las necesidades de higiene. Si nosotros consideramos que el cambio climático tiene impactos indirectos y impactos directos sobre la salud, veremos que los impactos indirectos se van a manifestar mediante problemas o sectores sociales, económicos, ambientales, etc. Pero también va a tener efectos directos sobre la salud. Y ahí vamos a ver también el tema que a nosotros nos interesa, la contaminación, ¿sí? La contaminación que está relacionada con lo que es el desarrollo, y aquí entre comillas, porque en muchos lugares el desarrollo es sinónimo de crecimiento, lo cual no debería ser, viene también acompañado de un déficit de saneamiento que va a producir y va a incrementar lo que es la contaminación. Muy bien, entonces el cambio climático, el agua y la salud van a irse relacionando de esta forma. El cambio climático está alterando la distribución estacional de la precipitación, está produciendo una reducción de la precipitación y por lo tanto está comprometiendo la calidad de agua. Si nosotros no consideramos lo que es el sector de agua y saneamiento, obviamente que tendremos impactos sobre la salud. Y en la salud, ¿qué tiene? Si trabajamos desde el punto de vista de la salud, tenemos que considerar lo que son los hábitos de higiene y los estilos de vida. Ambos van a sumarse para tener un efecto integral sobre la salud humana. Muy bien, si tenemos fuentes de agua sensibles al cambio climático, con mayores temperaturas, por ejemplo, hay una mayor evaporación de agua, eso va a producir que los contaminantes se concentren más. Si hay una reducción o un cambio en los patrones de precipitación, eso también va a afectar lo que es la disponibilidad de agua, ¿no? Como se señala allá, si hay elevación de temperaturas y si hay disminución en las precipitaciones, todo eso va a llevar a una menor oferta de agua, lo que va a afectar a la población. Y si afecta a la población, tendremos un consumo de agua disminuido, mayor presión sobre los acuíferos disponibles, también va a haber mayores necesidades de riego, ¿no? Y ahí vamos a tener necesidades de tratamiento y de reuso, aguas de drenaje que pueden contener residuos de pesticidas y fertilizantes por una disminución del agente diluyente, ¿no? Y también puede llevar a un incremento importante de la contaminación de ríos y acuíferos. Entonces, tendremos, por ejemplo, en la parte de los acuíferos, menos cantidad de agua para el medio ambiente, humedales, bosques, praderas, reservas naturales, y esto nos llevará ¿a qué? A riesgos en la calidad de alimentos, cambios en la producción y competencia del uso del agua por los sectores. Y aquí tenemos un problema serio, la competencia del uso del agua por los sectores. ¿Por qué? Porque obviamente si se va a disponer agua para la agricultura de un pequeño grupo de campesinos productores, hay una competencia muy fuerte de lo que son las ciudades, ¿no? Entonces aquí hay un efecto que no solamente atañe a lo que es un sector, sino digamos a todo lo que es el desarrollo y la interpretación del desarrollo y el uso que se pueda dar al agua como un bien en competencia. Los riesgos en la calidad de los alimentos traen impactos serios sobre lo que es la salud, ¿no? Por ejemplo, la desnutrición, un tema importante para Bolivia,
Los cambios en la producción pueden estar relacionados con la pérdida de humedales, pérdida de especies. La competencia del uso del agua por sectores lleva a conflictos por el uso del agua, que ustedes tienen un amplio conocimiento. Y también lleva a un tema importante en esta relación, que son asentamientos inseguros. Veremos entonces qué ocurre en términos de lo que son las aguas residuales. Un problema de las aguas residuales es la contaminación, ya sea bacteriológica, de suelos, pérdida de la biodiversidad, efectos sobre los recursos y medios de vida. Estas aguas residuales pueden ser industriales, domésticas o asociadas a eventos extremos. Aquí, por ejemplo, siempre las fuentes de agua, ¿no?, en las inundaciones por eventos extremos se mezclan, se comprometen, hay una combinación de aguas residuales con agua, entre comillas, segura, que pertenece a los sistemas de provisión de agua, ¿no? También la baja cobertura de agua y también la deficiencia o la insuficiencia en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Aquí es importante ver que como estábamos trabajando en un contexto, pero ahora este contexto está cambiando y está cambiando profundamente. Entonces, si es que hablamos de sistemas de tratamiento de aguas residuales, tenemos que ver si estos sistemas de aguas residuales son resilientes al tema del cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que considerar dentro de la ingeniería de los sistemas de agua residual el efecto del cambio climático y los patrones cambiantes en términos de lo que es precipitación pluvial. Todos estos elementos obviamente van a afectar lo que es la calidad del agua y la salud, pero aquí tenemos que enfrentarlo mediante lo que son medidas de adaptación, y aquí tendremos que ver como ejemplo programas para mejorar la cobertura, inversión y control de tratamiento de aguas residuales, y lo que les manifestaba, que esa ingeniería ya vaya en términos de un mundo que está con cambio climático. Y un tema preocupante no solo para Bolivia, sino para muchos otros países, es el tema de la minería. Si estamos en un contexto de cambio climático por reducción de la disponibilidad de agua, por alteración de los patrones de precipitación, en algunas áreas ya por decremento, otras áreas por incrementos, entonces tenemos una serie de patrones alterados. Elementos o sectores altamente contaminantes como es la minería tiene un impacto muy serio sobre lo que es la salud. Entonces aquí tenemos contaminación de suelos, agua, aire, metales pesados, pérdida del potencial productivo de los suelos. Entonces todo nos llevará a un deterioro de la salud, ¿no?, ya que existen esos cambios en los patrones climáticos y también un componente humano, que es el incumplimiento de las normas o las incapacidades para cumplir las normas. ¿Qué podríamos hacer en este tema? Mejorar el sistema de regulación, mejorar el sistema de explotación minera, estrategias de adaptación al cambio climático y un fuerte uso de tecnología limpia para la minería. Si estamos hablando de sectores como los cooperativistas, cuán difícil es eso para Bolivia, pero cuántas fuentes de agua están viéndose ampliamente comprometidas por una explotación minera irresponsable. Un ejemplo de eso, y que les voy a mostrar un poquito más adelante con más detalle, es de un trabajo que nosotros hicimos en el área de Ancorayes, ¿no?, en el cual se tomaron muestras de agua y pastos por agua contaminada, y vimos cuál era el efecto que estaba produciéndose no solo en los animales, sino también en las personas. Pero en los animales lo que se vio es esto, ¿no?, abortos, edemas generalizados, exoftalmos, ceguera, desprendimiento de piel y pezuñas, y esto era por una contaminación del agua sumamente seria, que tenía un impacto económico muy fuerte sobre sobre los campesinos, ¿no? En términos de agricultura, veremos que hay problemas en cuanto a lo que es la fertilización, el uso de pesticidas, la disposición de excretas del ganado y la quema de residuos sólidos en campo.
Todo esto nos llevará a focos de infección, focos de inóculo, que va a afectar también lo que es la salud, tanto humana como animal. ¿Y esto a qué se debe? A que hay una contaminación de los acuíferos, hay una multiplicación de vectores y también a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué deberíamos buscar nosotros para, como medidas de adaptación? Un desarrollo tecnológico adecuado, mejora del sistema productivo y otras estrategias de adaptación al cambio climático. En cuanto a saneamiento, aquí hay un tema que es sumamente importante. Se van formando ciclos perversos, ¿no? Por ejemplo, hay un déficit de higiene, hay una disposición de aguas residuales, ¿no? Muchas veces sin mucho cuidado o todavía insuficiente. Eso va a llevar a que aguas grises y aguas negras lleguen hacia las aguas subterráneas, y estas aguas subterráneas van a usarse por extracción para el uso humano y animal. Y por lo tanto, esto además va a ser comprometido o complicado aún más, porque se produce la liberación de excretas a campo abierto y esto contamina el tema también de las aguas superficiales. Entonces, todos estos elementos van cerrando un ciclo perverso que está afectando la salud humana, y si estamos en un contexto de cambio climático donde hay una menor disponibilidad de agua, una menor cantidad de diluente, obviamente que los contaminantes, sean bacterianos, parasitarios, mineros, se están incrementando. Para ponerles un ejemplo, es algo ya de estudios que se están realizando, hay evidencias sólidas de cambio climático con aumentos significativos de más 1,5 grados centígrados, 1,64 grados centígrados, como ustedes pueden ver en la imagen. Que sí. Hay disminución en cuanto a disminución significativas en las estaciones del Chaco y sur del altiplano, ¿no? En términos de lo que son temperaturas mínimas, pero hay incrementos importantes en los valles y la Amazonía, principalmente en regiones como Capinota y San Julián. Esto nada más es un ejemplo para señalar que hay cambios, que los cambios se están registrando y se están registrando a nivel de pequeños municipios, de pequeños microclimas, y que eso hace que nosotros como personas que trabajamos en salud y en el sector de agua y saneamiento tenemos que considerar el cambio climático para nuestro trabajo, no dejarlo de lado porque el contexto ha cambiado. En cuanto a la precipitación, este es un mapa de distribución de las precipitaciones en Bolivia, pero en todas las estaciones existe un desplazamiento de inicio o fin de la época de lluvias, ¿no? O empieza antes o termina después, pero esto se ha modificado, esto se ha movido. En el Chaco y en el sur del altiplano se registra una clara reducción de las lluvias en la época húmeda. Y aquí tenemos un ejemplo del año 2009, en la cual en enero se registró un 50% de déficit de precipitación. ¿Eso qué trajo? Que el nivel de las represas bajó en 5 metros, como lo señala ese corte de prensa. Otro de los problemas que estamos enfrentando en Bolivia es el retroceso de los glaciares. Como sabemos, más del 80% de los glaciares, que era la acumulación de agua dulce, están en retroceso. Por lo tanto, ese poder de dilución, de disponibilidad de agua, también se está reduciendo en el país por este tema y en relación directa con el cambio climático. Entonces veíamos que hay enfermedades asociadas a la calidad del agua y enfermedades asociadas a la disponibilidad de agua. Eso es un ejemplo importante para lo que es un incremento de casos de diarreas y también la proliferación de criaderos de vectores de enfermedades. Entonces, el cambio climático tiene un compromiso en las opciones de saneamiento, hay un aumento de las necesidades de higiene, y esto produce un aumento de la vulnerabilidad a enfermedades sensibles al cambio climático, como son las enfermedades hidroconducibles. Y un ejemplo de ello es un trabajo que hicimos en Cambio Climático, Agua y Salud, en Ancoraimes y Batallas, que tenemos los libritos aquí, solo voy a poner algún ejemplo para ustedes, ¿no? Cuyo objetivo era determinar el impacto sanitario de la reducción de la disponibilidad y calidad de agua de consumo humano en los dos municipios.
Se trabajó en 14 comunidades, la mayoría de Ancoraimes 11 y el resto de batallas a orillas del lago Titicaca. ¿Qué se evidenció en ese estudio? Que había unas tendencias decrecientes de la precipitación y la humedad relativa, superando el 14% de déficit. Las estaciones de referencia mostraban un incremento de las temperaturas entre la línea de base y el clima actual de 1.25 y 0.87 grados centígrados. Entonces estamos en un tema de calentamiento. En cuanto a los caudales, se evidenció reducción de los caudales en mayor o menor proporción, situándose en la parte alta, media o baja de la cuenca. En la parte médica, como estábamos buscando nosotros la frecuencia de las enfermedades hidroconducidas, se revisaron 4.130 casos de enfermedades hidroconducidas en la zona, ¿no? Y además se hizo una evaluación del universo de la población de las 14 comunidades casa por casa. Se encontró una multiplicidad de enfermedades hidroconducidas, ¿no? Y de sintomatología como el dolor tipo cólico, dolor abdominal, constipación, dependiendo de las áreas bajas, altas y medias de la cuenca. El análisis bacteriológico del agua mostró comunidades con un alto grado de contaminación fecal, ya sea en la fuente, el sitio de almacenamiento y la red de distribución. Como ejemplo, en la comunidad de Limancachi se encontró agua contaminada por Giardia, un parásito, en el tanque de almacenamiento. Y el análisis de las muestras coproparasitológicas de todas las comunidades mostró la presencia de helmintos, patógenos, no patógenos, ¿no? Por lo que de 677 muestras, solamente 13.2% eran negativas. ¿Eso qué quería decir? Que el 86.8% de las muestras eran positivas para parásitos y estas variaban de 1 a 5 diferentes parásitos, ¿no? Se imaginan una persona realmente que podía tener hasta 5 diferentes tipos de parásitos. Y 2 que eran los más importantes, que eran la Giardia lambia y la Entamoeba histolítica, que son patógenas. Esto nos señalaba, ¿no?, que entre otras cosas, que quistes viables de Escherichia coli por contaminación fecal estaban llegando a la boca y se estaban difrutiendo por los sistemas de agua, ¿no? Y esto aquí volvemos al tema que les había mostrado previamente. En la evaluación veterinaria se revisaron 600 animales, se realizaron 435 muestras coproparasitológicas de animales y el 58.8% fueron positivas. Y teníamos una amplia cantidad de parásitos también, pero el más importante era la fasciola hepática. Y el tema, en Huanquisco Canta había una alta mortalidad por ovinos por comer pasto contaminado con sulfatos de aluminio. Y estos tenían 1.280 miligramos por litro, ¿no? Esa era una contaminación muy, muy alta. Si ustedes recuerdan, cerca de Ancoraimes tenemos la mina Matilde, ¿no? Y ahí hay una serie de problemas de tipo minero también en esa zona. Si los animales son la caja fuerte del sector campesino, una pérdida de 10 o 14 cabezas de ovejas por año es realmente un impacto serio. Se tomaron muestras de agua desde la boca mina hasta el lago y se encontraron que los niveles de zinc en 3 muestras sobrepasan el límite permisible de la norma boliviana y había también una ausencia total de biota acuática en el río Churijahuira, el cual presentaba niveles alarmantes de plomo y arsénico. Ok, pero no solamente tenemos eso, sino, si ustedes recuerdan, tuvimos el 2011 el mega deslizamiento de Callapa, ¿sí? En una evaluación también realizada, vimos cuáles serían aquellos factores que tuvieron que ver con ese mega deslizamiento. Entonces, si ustedes recuerdan, se produjeron indicios el 24 y el 25 de febrero, y el deslizamiento se produjo el 26 de ese mes. Para que vean un poco, y si es que ustedes,
es un poquito más, si hubiéramos podido ver un poco más lento, hubieran visto cañerías y hubieran visto tubos en esa zona, ¿no? ¿Perdón? Sí. Ahí, sí. Entonces ustedes se fijan ahí, tenemos pequeños tubitos, ¿no? Acá y en otras áreas. El resultado fue esto, ¿no? Una pérdida muy importante de 9 barrios que se mega deslizaron. El análisis que estamos publicando ahora en Kobe, del Centro de Salud Urbana de la OMS en Japón, está mostrando que, por ejemplo, qué resultados se tuvo en términos sanitarios de ese mega deslizamiento. Hubo diarreas, hubo gastroenteritis, hubo deshidratación, miositis, alteraciones obviamente de la salud mental, exoparasitosis, infecciones respiratorias agudas y traumatismos leves. Pero lo importante es que esta vez no se registraron pérdidas de vidas humanas. Hubo un SAT, un sistema de alerta temprana del gobierno municipal, que trabajó y apoyó en el tema. Desde el punto de vista climático, el mes de febrero del 2011 fue el 6º febrero de mayor precipitación desde 1919 e históricamente fue el que presentó mayor cantidad de días con precipitación. 25 días llovió de los 28 que tuvo ese febrero. Tuvo también uno de los más altos récords históricos de precipitación con 34.2 milímetros que se verificó un día antes del mega deslizamiento. Entre las causas que se pudieron identificar, obviamente que había un incremento de casi el doble, 1.8 veces, de zonas construidas en 8 años en relación, o sea, en la área mega deslizada, en relación a su área control, que era el área de Irpar. También en la parte baja de la zona del deslizamiento existe una amplia zona de cultivos, pero algo súper importante para nosotros es que había un déficit de alcantarillado en las zonas mega deslizadas, había afloración de aguas superficiales, ¿no? Y también un depósito inadecuado de residuos sólidos. En la comparación con el área control que era Irpavi, es que había una diferencia importante entre los dos barrios y el déficit realmente era serio en el área del mega deslizamiento. Además, había un río, o hay un lecho de río, que desde la parte alta de Pampajasi baja al río Irpavi. Este río, como era un lecho seco, ¿no?, fue utilizado por los vecinos para el depósito de residuos sólidos, lo volvieron un basural. Entonces, cuando se tuvo este evento extremo, el agua no podía pasar por el curso regular del río y por lo tanto se metió por debajo y comenzó a hacer el efecto remolino que tuvo ese mega deslizamiento, por el cual las cúpulas del colegio Da Vinci, ¿no?, subían y bajaban porque tenía como un efecto en lavadora en la parte baja, ¿sí? Aparte del tema del cambio climático, pero también vemos este tema importante que hace a lo que es el sector y el trabajo de agua y saneamiento. Otra hubiera sido la situación si es que había baños ecológicos o había un mejor sistema de agua y saneamiento en el área mega deslizada. Eso nos lleva a ver que tenemos que trabajar el punto de vista del cambio climático no solamente de parte de los impactos, sino de lo que es vulnerabilidad. Y vamos a entender vulnerabilidad como la propensión o predisposición a verse afectados de manera inversa. Entonces, la vulnerabilidad va a ser contextual y va a ser una característica de los sistemas sociales y ecológicos generados por múltiples factores y procesos. Por lo tanto, la visión desde un solo punto de vista, desde solo un sector, ya no es suficiente para enfrentar nuestra vulnerabilidad. Y eso nos lleva a ver cuáles son las diferencias entre lo que hace la sociedad del siglo XX y lo que hace la sociedad y tiene que hacer la sociedad del siglo XXI. Cómo es que nosotros tenemos que trabajar en un contexto de lo que es el cambio climático. ¿Por qué? Porque si antes teníamos incertidumbres convencionales como el terrorismo, pandemias, degradación ambiental, crimen organizado y otros, pues ahora tenemos incertidumbres mucho más fuertes que son convencionales, que se mantienen y son fabricadas. Y dentro de estas fabricadas están los cambios ambientales globales, entre ellos el cambio climático. También aquello que culturalmente nos preocupa, que las tradiciones se hacen opcionales
y que el control y la seguridad colapsan. Entonces tenemos nuevos retos que desde todos los sectores tenemos que ir enfrentando. Y ahí hablamos del tema de lo que es adaptación. Y vamos a entender la adaptación, que es el proceso de ajuste al clima y sus efectos actuales o esperados. En los sistemas humanos la adaptación pretende moderar los daños o aprovechar las oportunidades, y en los sistemas naturales la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima esperado y sus efectos. ¿Y qué podemos trabajar desde el punto de vista de agua saneamiento, desde el punto de vista de salud? En una adaptación local impulsada por la comunidad, a la cual la vamos a entender como aquella que centra su atención en el empoderamiento y la promoción de la capacidad de la adaptación en las comunidades, en un enfoque que abarque el contexto, la cultura, el conocimiento y las preferencias de las comunidades como fortalezas. Eso nos llevará a que de la acción tengamos que ir a una conceptualización, a una reflexión, a una experiencia y nuevamente a lo que es una acción contextualizada en cambio climático. Y el objetivo final, la meta, será obtener resiliencia, que sería la capacidad de un sistema socioecológico de hacer frente a un evento o perturbación peligroso, respondiendo o reorganizándose de manera que mantenga su función esencial y mantenga su capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Pasos que deberíamos dar desde todos los sectores y también desde el sector y en particular del sector de agua y saneamiento. Cambios de sistemas, porque tenemos que adecuarnos al nuevo mundo con cambio climático en el cual nosotros vivimos. Hay que introducir prácticas en las cuales muchos de ustedes tienen unas propuestas muy innovadoras y realmente útiles desde el punto de vista del cambio climático. Influir en planes, informar políticas, reconstruir identidades, porque hay mucho que trabajar en la parte social y cultural en términos de agua y saneamiento, construir solidaridad, cambiar relacionamientos y transformar las metas a largo plazo en acciones de adaptación a corto plazo. Como conclusiones, la vulnerabilidad es sistémica y una consecuencia del estado de desarrollo y afecta directamente o indirectamente a la salud. Los déficits de agua y saneamiento requieren un abordaje integral que debe ser priorizado considerando el cambio climático. La adaptación requiere un balance en la reducción de la vulnerabilidad con las preocupaciones nacionales, regionales y locales. Los sistemas informales de explotación minera tienen menos capacidades de cumplir con las normas ambientales y laborales, por lo que agravan el déficit de agua en regiones de baja precipitación. Y el colapso de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de las grandes ciudades deben ser tratadas para cortar los ciclos perversos desfavorables para la salud. La adaptación comprende el manejo de los riesgos generados por el cambio climático, incluyendo la variabilidad. Y la meta es construir una sociedad con sus sistemas humano y natural, resiliente desde el punto de vista sanitario. Y aquí hay un punto importante. El tema de la salud es un trabajo de todos los sectores, ¿no? No podemos considerar que el salud sea sinónimo de hospital. Los hospitales son nada más que la evidencia del daño, ¿no? Solo sirven para reparación del daño. Por lo tanto, el trabajo que se hace en agua y saneamiento y los otros sectores realmente coadyuvan a la salud, porque la salud está de las puertas del hospital para afuera. Bueno, muchísimas gracias.